Bien, esta es la lección número 10 del ya 1 de octubre del 2020. Y bueno, estamos todavía en el tema de distorsión, que es un tema interesante. Este, y la idea es trabajar aquí seguir en esta parte. Vimos de la lección pasada, vimos los ejemplos de distorsión, un ejemplo de distorsión lineal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tomando una función de transferencia y analizando una distorsión de amplitud, fue la que analizamos, porque este era el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la amplitud se ve que no es constante, no es constante, sino que tiene una curva, ¿verdad? Entonces, ya ahí vamos a tener una distorsión de amplitud o de magnitud, mientras que aquí la fase sí es constante, ¿verdad? Entonces, analizamos este caso y analizamos la aplicación de un pulso. Entonces vimos cómo la aplicación del pulso, a la hora de hacer el tratamiento de la señal, en este caso, nos damos cuenta que únicamente por el hecho de tener un diferente factor, digamos, de multiplicativo, porque al final de cuentas eso es lo que hace la magnitud, ¿verdad? Multiplicar por un factor. A lo largo de las frecuencias, eso crea un ensanchamiento del pulso en este ejemplo que vimos, ¿verdad? Donde se crean tres versiones del pulso, eh, una íntegra y otras dos atenuadas y desplazadas en el tiempo, lo cual da como resultante pues este pulso que se ve acá, ¿verdad? Entonces hay un ensanchamiento del pulso y es algo muy similar a lo que ocurre con una distorsión de fase, porque en la distorsión de fase las componentes llegan a diferentes velocidades y al llegar a diferentes velocidades tenemos un ensanchamiento del pulso. Y eso es distorsión, digamos, ese es el efecto claro de distorsión en ese caso. Avanzando un poquito, pues hay otro tipo de distorsión que se llama no lineal. El caso anterior, este que está acá, nada más como para recordar esa parte, es una distorsión lineal porque está aplicada a un sistema lineal, ¿verdad? Invariable en el tiempo, un LTI, donde la característica principal, eso lo habíamos dicho, es que le aplicamos una componente de frecuencia por acá, a F1 y obtenemos F1, nada más. Pues las componentes de frecuencia como tal permanecen invariables, pero la composición de ellas es diferente, tal que voy a tener entonces un pulso diferente. Recuerden el concepto de Fourier, ¿verdad? En Fourier recuerden que existe para cada par de transformada, solo existe, digamos, para cada señal solo existe una transformada. Entonces, cuando yo altero la composición de frecuencia, debido a esto, ¿verdad? A la respuesta imperfecta del sistema, habíamos dicho, entonces se altera esto, ¿verdad? Entonces yo tengo que mi señal, pues mi señal en el tiempo tendrá cierta representación en frecuencia, pero al hacerla pasar por un sistema que varía la composición de frecuencia de la señal, ya no es un f de omega, sino va a ser, no sé, un fx de omega, llamémoslo, y entonces eso va a tener un par de transformada fx de t, digamos, ¿verdad? Entonces ya la señal se altera, ¿verdad? Con cualquier pequeña alteración en la representación de frecuencia tiene una repercusión en la representación en el tiempo. Por eso es que aplicamos una señal y al alterarse su representación en frecuencia, perdón, podemos ver una alteración en su representación en el tiempo, ¿verdad? No podemos alterar uno sin alterar el otro. Ahora, sistemas no lineales. Sistemas no lineales me alteran la señal y entonces también me crean una distorsión de esta, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes conocen ecuaciones no lineales, ¿verdad? Alteraciones no lineales, siempre que tengamos ya pues, algunas potencias ahí. Es una ecuación cualquiera y nada más compara.
ilustrar. Y entonces, una de las características que tiene el sistema no lineal, y es la característica tal vez principal, es que es un cambio en la forma de la señal. Obviamente estamos hablando de distorsión, si no, no sería distorsión, pero con la característica que se generan nuevas componentes de frecuencia, ¿verdad? Hay nuevas componentes de frecuencia. Aparecen nuevos actores, por así decirlo. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, resulta que todo sistema tiene no linealidades. Más bien, son algunos sistemas los que tienen regiones lineales. En términos generales, no existe el sistema que sea completamente lineal. Todos los sistemas tienen no linealidades, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una curva, uno quisiera una respuesta lineal, que es el caso ideal, ¿verdad? Yo quisiera una respuesta lineal, la línea recta, pero hay respuestas no lineales, ¿verdad? Estas curvas, pues la única manera de obtener estas curvas, de ajustar curvas de algún tipo, ¿verdad? Es utilizando polinomios, ¿no? que aparezcan en ciertos puntos, ¿verdad? Y que las tengamos. A nivel físico, todo sistema tiene no linealidades, ¿verdad? Entonces, especialmente cuando en un sistema se le aplican señales de gran magnitud, se habla de que se excitan las no linealidades, y eso es algo típico en todo sistema, incluso en los sistemas que conocemos tradicionalmente como sistemas lineales, qué sé yo. Si ustedes piensan en una resistencia, uno dice, ah, sí, la resistencia es absolutamente lineal, ¿verdad? Entonces yo la tomo, le aplico una fuente CD variable en el tiempo, ¿verdad? Y uno diría, así es, no, a mí me enseñaron que la ley de Ohm dice que si esto tiene un V source, pues esto va a tener una corriente, ¿verdad? Una corriente que puedo llamar IR, y tengo una respuesta completamente lineal, ¿verdad? Entonces yo sé que ahí se cumple ley de Ohm, nuestro R, y entonces la respuesta de ese sistema pues va a ser totalmente lineal, ¿verdad? Si yo le aplico tensión, voy a tener corriente, ¿verdad? Es una manera de verlo. Puedo darle vuelta a las variables, depende de la que sea la variable independiente, pero resulta que de todo esto tiene un límite. Las resistencias tienen determinada capacidad de disipación de potencia, y después de cierta capacidad de disipación de potencia, pues hay un punto donde la curva pierde su linealidad. Generalmente no llegamos ahí, porque llegar ahí generalmente va a implicar dañar el dispositivo, ¿verdad? Entonces, hay un punto donde después yo, por más que le aplique tensión, ya no hay más corriente, e inclusive de ahí un punto donde ya la corriente se vuelve cero cuando se quema, ¿verdad? Pero entonces ya voy a tener una no linealidad, y eso existe en todos los dispositivos. Cuando se ve un diodo, por ejemplo, un diodo, uno dice, ah, sí, un diodo tiene una respuesta que es una cosa así, ¿verdad? Bueno, ese diodo, bueno, por un lado tiene una región no lineal, donde tratamos de no trabajar, pero si seguimos aumentando, también hay un punto donde lo tiene. Y a nivel de transistores, que también son conocidos, ¿verdad? La respuesta del transistor generalmente tiene algo así. Entonces, de igual manera, tratamos de trabajar aquí en la región lineal, como en esto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, vamos a mantenernos aquí en la región lineal, ¿verdad? Pero si le aplicamos mucha tensión, vamos a caer en un punto de operación no lineal, ¿verdad? Y esto me produce, digamos, si es un transistor para un amplificador de audio, me produce deformaciones, ¿verdad? Ya la señal no es fiel a la señal original. Esas son las respuestas no lineales en general. Todo sistema, cuando se le aplican señales de gran magnitud, hay un punto donde las no linealidades van a aparecer. Entonces, casi siempre lo que tratamos de hacer es mantener nuestros sistemas en regiones lineales, ¿verdad? Por facilidad.
Pero lo cierto es que existen casos no lineales, ¿verdad? Entonces, cuando se da esto, pues precisamente lo que vamos a tener es que aplicamos un set de frecuencias, C1, C2, C3, las tenemos ahí, pero también tenemos nuevas frecuencias, aparecen frecuencias diferentes. Muchas veces, a veces son múltiplos, a veces son combinaciones de las frecuencias que estoy aplicando que se dan ahí. Ahorita que veo, aquí hay un error, que este no sería un sistema LTI. Tengo que cambiar eso. Nada más reciclé la imagen y no me percaté que no era un LTI. Entonces, tengo que corregir eso. Y hasta ahorita que lo estoy leyendo me estoy dando cuenta. No es un sistema LTI, ¿verdad? Sino más bien este es, en inglés, un non-linear system, ¿verdad? Y eso es lo que se da en esos casos. Bueno, los sistemas no lineales se representan por polinomios, ¿verdad? Entonces, los polinomios bien conocidos, una respuesta genérica cualquiera está representada por un polinomio de grado n, ¿verdad? Bueno, grado k aquí. Y entonces es algo bien conocido, es algo fácil, ¿verdad? Que lo podemos ver. Sin embargo, vamos a ver algunas características desde el punto de vista de la integridad de señal. Vamos a ver desde el punto de vista de la distorsión, algunas características que nos ofrece un sistema caracterizado por un polinomio. Entonces, una señal de este tipo involucra multiplicaciones de la señal g de t consigo misma, ¿verdad? En el tiempo. Que en la frecuencia sabemos que son convoluciones, ¿verdad? O sea, uno toma aquí, mira, el polinomio no está, debería ser G2, corregir eso también. O sea, no cambia nada ahí, nada más para, darle la formalidad ahí. Eso es un zafes ahí. Por ejemplo, si yo llego y tomo, bueno, aquí ya está un ejemplo, pero digamos, si yo digo G2 de T, bueno, y eso es igual a G de T, por G de T, ¿verdad? Multiplicación en el tiempo. Entonces, sabemos que una multiplicación en el tiempo corresponde a la representación en frecuencia de la señal G de F convolucionada, perdón, con consigo misma, ¿verdad? Con G de F. Y entonces, el término cuadrático me da una convolución. Un término, el cubo, si yo hablo aquí de un G a la 3 de T, pues va a corresponder a G de T por G de T por G de T, lo cual pues va a corresponder en frecuencia con G de F convolucionado con G de F convolucionado con G de F. Y entonces nos damos cuenta que aquí hay dos convoluciones. Entonces, si yo tengo G de K, una generalización, ¿verdad? Si yo tengo G de K, vean que aquí yo tenía un término cuadrático y tengo una convolución. Un término al cubo y tengo dos convoluciones. Entonces, un término a la 4 voy a tener tres convoluciones, etc. Entonces, la generalización aquí dice que en términos generales, si yo tengo un término G a la K, la cantidad de convoluciones que voy a tener ahí son K menos 1 convoluciones, ¿verdad? Esas hermosas convoluciones, ¿verdad? Que a veces son un dolor de cabeza. Tal vez el mundo sería más bonito, ¿verdad? Sin convoluciones, pero bueno, las convoluciones son necesarias. ¿Qué hay que tomar en cuenta de acá? Bueno, no vamos a entrar tanto en la formalidad matemática de la convolución como la que sí se ve en el curso de señales y sistemas. Sin embargo, sí necesitamos entender algunas cosas de la convolución que ayudan mucho acá en
en algunas cosas. Vean lo que pasa. Digamos, sabemos que, viéndonos acá un poquito, esto simplemente era G de K, ¿verdad? Voy a tener aquí un G de K, que es para un término cualquiera. Entonces, ¿cómo veo yo a Y de T? Y de T, en términos generales, yo puedo escribir aquí Y de T como una sumatoria desde n igual 1 hasta acá, desde n igual 0 hasta acá, de a la 0 por G a la n de T, ¿verdad? Es la forma en que yo puedo expresar Y de T. Es una sumatoria desde 0, ¿verdad? Aquí me equivoqué, aquí sería, no sería a 0, sino a n, ¿verdad? Y esta es la sumatoria que yo voy a tener ahí. Esa es la forma de expresarlo. Entonces, a la hora de expresarlo de esta manera, donde la sumatoria eventualmente llega hasta acá, entonces voy a tener ahí los términos así. Pero entonces, a nivel de frecuencia, ¿cómo se ve esto? A nivel de frecuencia, la transformada va a ser la transformada de cada uno de los términos, donde en todos los casos voy a tener K, K menos 1 convoluciones, ¿verdad? Por cada uno de los términos que se vayan dando ahí. Los coeficientes son constantes multiplicativas que van a quedar en cada lado, que puedo inclusive sacar de la sumatoria. Entonces yo puedo decir aquí, bueno, Y de F va a ser igual bueno, lo puedo sacar, pero para que quede dentro de la sumatoria es mejor meter que quede ahí, ¿verdad? Porque si no perdemos el índice. Entonces hablamos aquí desde n igual 0 hasta acá, de a la n, y aquí se van a dar las convoluciones, ¿verdad? G de F convolucionado por G de F, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta algún G de F, ¿verdad? Y aquí siempre voy a tener K menos 1 convoluciones. Entonces, lo que vamos a tener es acá esto. Bueno, aquí se sacó el término constante. Aquí tal vez voy a afinar después los índices, así como lo acabo de decir ahorita para esa sumatoria. Pero lo que me voy a dar cuenta es que en frecuencia voy a tener por cada uno de los términos que están ahí, ¿verdad? K menos 1 convoluciones conforme vaya creciendo. Se saca aquí el término constante porque el término constante es particular, ¿verdad? Va a tener una función delta en el origen. No por nada esto que está aquí constituye la componente CD, que puede ser que exista o puede ser que no exista dependiendo del sistema. ¿De qué depende eso? El valor de A0, ¿verdad? Los coeficientes son los que le dan fuerza, le dan existencia o le dan presencia, digamos, a cada uno de los diferentes partes del polinomio, ¿verdad? En términos teóricos, todos estos polinomios son infinitos, los términos son infinitos, pero dependiendo del coeficiente que tengamos, así es que se hacen presentes unos u otros de mayor o menor manera, ¿verdad? Entonces eso por ahí es relevante. Entonces, bueno, vamos a tener esto acá, ¿verdad? Y vamos a tener K menos 1 convolución. Recordemos algo. Es una convolución de la señal consigo misma. Entonces, recordando algo de las convoluciones, ¿qué pasa cuando yo convoluciono una señal consigo misma? El ejemplo más sencillo es un rectángulo, ¿verdad? Este es el ejemplo más sencillo. Entonces, recordando cómo es la convolución, ¿verdad? Recuerden la convolución de manera gráfica, lo que estamos. Se trata de que cuando yo convoluciono una señal consigo misma, entonces tengo que tomar la señal esta de acá, darle vuelta. Entonces, voy a convolucionar. Vamos a ver.
tirar aquí un par de ejes para recordar esto. Lo voy a poner para acá. Y entonces, a la hora de convolucionar la señal, esta permanece igual. Una de las características es que una queda igual. Entonces esta queda así. Y la otra la tomo y le doy vuelta, ¿verdad? Es la convolución gráfica, lo que quiero ahorita que recuerden, porque de aquí va a venir el concepto que vamos a utilizar. Entonces, tomamos la señal, le damos vuelta, y entonces esto sigue de cero. En este ejemplo, así con esas referencias que están ahí, esto sería cero, esto sigue siendo tau, esto es A, esto es A, y aquí sería menos tau y sería cero, ¿verdad? Una vez que le dimos vuelta, lo que hacemos es que tomamos esta señal, a la que le dimos vuelta, nos la llevamos hasta menos infinito y empezamos a traerla haciendo una multiplicación, ¿verdad? Empezamos a multiplicar las señales y vamos tomando la integral de ello, ¿verdad? Entonces, uno se las lleva y empieza a traerlas. Espero que se acuerden bien de esa parte. Entonces, voy a dibujarlo aquí para dibujar más rápido. Entonces teníamos esta, nos traemos la otra señal, ¿verdad? Y hasta que llega aquí es que empiezan a encontrarse. Empiezan a encontrarse cuando el desplazamiento de esta señal está aquí en cero, ¿verdad? Entonces aquí empiezan a encontrarse, aquí en cero, empiezan a multiplicarse y van a dejar de multiplicarse hasta que esta señal en su desplazamiento llega aquí, ¿verdad? Y la vamos a tener aquí, ¿verdad? Y sigue su movimiento, pero cuando llega acá, ya va por 2 tau. Entonces, la convolución, uno empieza a ver eso, entonces la convolución, la forma en que queda la convolución de la señal consigo misma, es que en este caso queda un triángulo. Aquí lo que más interesa es el ancho de ese triángulo. Y tiene su punto máximo cuando llegamos aquí a tau, que es cuando los dos rectángulos están uno sobre el otro, ¿verdad? Este es el máximo de su multiplicación. Y terminan 2 tau. Cuando comparamos el ancho de la señal original, en esta imagencilla el ancho es tau, el ancho de la señal convolucionada es 2 tau, ¿verdad? Este sería lo que está aquí. Entonces, una característica interesante es que de la convolución de una señal consigo misma, la señal convolucionada es el doble de la señal original. Y eso pues se ve aquí, ¿verdad? Se va a ver acá. Aquí está la multiplicación máxima, ¿verdad? Que es de la señal consigo misma, ¿verdad? Entonces, tenemos por el ancho y veces A, entonces queda cuadrado T. Y esa es la señal. ¿Qué implicaciones tiene eso? Esto está en términos de tau, ¿verdad? Bueno, ahí está como una convolución en el tiempo. Debería haberle cambiado el eje, por lo menos ponerle frecuencia, voy a ponerle ahí, le va a cambiar ahí para que quede en frecuencia después. ¿Qué implica en frecuencia? Que si yo tengo mi señal y mi señal GDF, que es la representación en frecuencia de esta señal, entonces yo tengo GDF y mi señal tiene un ancho de banda determinado, supongamos por formas bueno, rectangulares también por facilidad. Y entonces, esta es mi señal, es la representación en frecuencia de mi señal. Y tiene un ancho de banda B. Ese es el ancho de banda. Ahí, representación unilateral. ¿Qué pasa con la convolución de la señal consigo misma? En la convolución de la señal consigo misma, como acabamos de ver, pues vamos a tener, no importa tanto la forma
sino que lo que queremos ver ahorita, y es el efecto que queremos ver, va a ser de 2B. Entonces, ¿qué pasa cuando yo convoluciono una señal consigo misma? Tiene el doble del ancho de banda de la señal original. Entonces, si mi señal original era una señal de información, pulso, lo que quisieran, ¿verdad? Y yo tenía aquí, digamos, de 0 a 10 kilohertz, resulta que al pasarla por un sistema cuadrático, porque vean que solo estoy haciendo una convolución. Una convolución, ¿qué implica? Es un término cuadrático, ¿verdad? Estamos hablando aquí del caso de G2 de T. Entonces, cuando yo tengo ese G2 de T, tengo que procurar que esas T no me queden como ejes. ¿Qué va a pasar? Va a ir de 0 a 20 kilohertz, pero la señal original solo tenía componentes de frecuencia hasta 10K. Aquí no había nada. Entonces, todo esto apareció. ¿Y cuál es el detalle? Que todo esto que apareció son componentes de frecuencia nuevas que antes no habían. Son componentes de frecuencia que están apareciendo. Entonces, yo lo estoy aplicando a mi sistema no lineal. Este es mi sistema no lineal. Le estoy aplicando un grupo de frecuencias que va, en este ejemplo, de 0 a 10 kilohertz. ¿Y qué estoy teniendo a la salida? Un grupo de frecuencias que va de 0 a 20 kilohertz. El contenido de frecuencias de la salida es mayor que el contenido de frecuencias de la entrada. Y lo que les decía hace un rato, para cada representación en frecuencia de una señal, solo existe una representación en el tiempo. Entonces, si yo alteré el contenido de la frecuencia, o si estoy viendo un contenido de frecuencia diferente, la señal en el tiempo también va a ser diferente. Y ahí estamos hablando precisamente de una distorsión. ¿Ok? Entonces ya la señal tiene una forma diferente de la otra, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el caso relevante. Y eso pasa cuando yo multiplico. Vean que aquí solo vimos una convolución. ¿Qué pasa si yo vuelvo a convolucionar? Si yo vuelvo a convolucionar la señal consigo misma, es hacer, este es el resultado de una convolución. Si la vuelvo a convolucionar, o sea, de un término al cubo, cuando vuelva a hacer el proceso y vuelva a pasar la señal, ¿hasta dónde va a llegar? En este ejemplo, así como está, llegaría hasta 3 tau. ¿Qué implicaría en términos de frecuencia? Hasta 3B, 30 kilohertz. Y entonces, ¿qué está pasando? Que la señal se está dispersando en frecuencia. Hay una cuestión que va a pasar, es que la densidad de frecuencia va a bajar, porque digamos la energía de la señal es finita. Entonces, empiezo a tomar la energía que estaba concentrada en un rango de frecuencias, la empiezo a dispersar en frecuencia. Entonces, claro, tengo una misma energía finita, al dispersarla, su densidad baja, es menor. Pero evidentemente es una señal distinta y eso no lo podemos quitar de encima. Este es un ejemplillo de múltiples convoluciones de un pulso cuadrado que me encontré por ahí. Ese es el de abajo, la publicación de abajo. Ahí están las referencias para que las puedan ver. Cuando yo convoluciono, digamos, este es el pulso cuadrado, es la señal original. La convoluciono una vez, tenemos el triángulo, que es el que hablábamos. La siguiente convolución se va ensanchando y luego va a ir bajando, ¿verdad? Lo cual es lógico porque es sí, dispersar, es expandir la señal en mayor contenido de frecuencia y va a ir creciendo. Esta es como un resultado pues estricto, ¿verdad? Pero va a ir creciendo. Entonces con cada convolución se va ensanchando y va bajando pues su nivel para conservar la energía y tener esa característica. Entonces,
bueno, aquí está remarcado, ¿verdad? Cuando una señal convoluciona consigo misma una vez, la señal resultante es el doble del ancho de la original, ¿verdad? En este caso, el ancho de la señal es ancho de banda, ¿verdad? Que es ancho. Entonces, gana el doble del ancho de banda. Por lo tanto, K-1 convoluciones, que este es el caso que hemos estado apuntando, me va a llevar a que el ancho de banda se incremente por un factor de K, ¿verdad? Porque cuando yo tengo una convolución, me incrementa el ancho de banda por 2, ¿verdad? Multiplico por 2. Yo tenía B y ahora tengo 2B. Entonces, 2 convoluciones va por 3, ¿verdad? Etcétera. Entonces, K-1 convoluciones aumenta el ancho de banda por K. Y esta es la consecuencia más grande de hacer pasar una señal por un sistema no lineal. Dependiendo de cuál no linealidad sea la más fuerte, que podemos tener en el sistema, ¿verdad? Si algunos será G a la 3, G a la 4, G a la 5, ¿verdad? G a la 2, no sé. Generalmente hay una que tiene el coeficiente más alto a la 3, a la 1, etcétera, es el que me dicta la presencia de esa no linealidad. Entonces, dependiendo de la no linealidad que estemos manejando, la que se haga presente, así va a ser la expansión de la señal, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos dejar por lado. Por un lado, tenemos distorsión, por lo que les decía. Los pares de transformadas son únicos. Entonces, una vez que modifique el contenido de frecuencia, modifiqué la señal en el tiempo y por lo tanto tengo una mayor expansión, ¿verdad? Entonces, ya esto lo apuntaba, la señal resultante va a tener componentes de frecuencia que no tenía la señal original. Lo cual es importante. Entonces, vean acá este ejemplo. En dibujos más bonitos, pero es un poco lo que estaba diciendo hace un momento. Tenemos la señal. Tenemos la señal, una señal teórica, obviamente, cuadrada, muy bonita, de ancho 1000, ¿verdad? Entonces, la convolución estaba desde menos 1000 hasta 1000, por eso su convolución queda desde menos 2000 a 2000, ¿verdad? La que hicimos hace un rato iba de 0 a 1, entonces quedaba de 0 a 2. Estaba desde menos 2000 a 2000, se ensancha, ¿verdad? La señal. Ahorita no nos interesa tanto, eso lo da la matemática, ¿verdad? Pero el valor al que llega no nos es tan interesante, no nos es de tanto interés como la presencia espectral, que es lo que queremos ver. Entonces vean que aquí tenemos un espectro ya distorsionado. ¿Producto de qué? De la convolución de la señal consigo misma. Entonces, aunque la señal, digamos que uno dice, uy, sí, qué tortón, ¿verdad? Ahora mi señal que estaba hecha para ir desde menos 1000 hasta 1000, ahora va a ir de menos 2000 a 2000, ¿verdad? Pensando en el caso bilateral. Entonces uno dice, uy, qué tortón, se me expandió. Y no, filtrémosla. Pongámosle un filtro a la señal para eliminar las componentes que están ahí de lado. Entonces uno dice, bueno, se va a aplicarle un filtro, ¿verdad? Lo voy a cortar aquí. Supongamos que tenemos los filtros ideales. Pues le voy a aplicar un filtro aquí, más o menos. Ya, a ojo. Entonces le aplico esto. Entonces yo digo así, le voy a aplicar este filtro. Que en este punto, este sería un band pass filtro. Un filtro pasabajas, ¿verdad? Porque vean que aquí esto es 0, entonces esto es alrededor de DC. Entonces, un band pass filter ideal. Y yo digo, con esto voy a lograr eliminar las componentes nuevas y listo, solucioné el problema, ¿verdad? Supongamos que tenemos eso. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que le aplico el filtro incluso puede tener alguna ganancia, ser un filtro activo.
pongamos ese caso, ¿verdad? Entonces tengo la señal, la filtro, la subo, ¿verdad? Le doy más energía. Es posible, digamos. Entonces voy a hacer eso. La filtro y digo, se arregló el problema. El detalle, ¿cuál es? Cuando yo vengo y comparo mi señal original con mi señal perfectamente filtrada, mi señal ideal, tampoco son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque yo veo de aquí a acá, me voy a encontrar que hay una parte, que sería este techito, que no lo tiene la señal original, ¿verdad? Y entonces, al no ser exactamente igual, ¿qué va a ocurrir? Que el contenido espectral de la señal no es exactamente el mismo que este. O sea, estos dos no son iguales. Y entonces, al ser el contenido espectral de la señal perfectamente filtrada y demás diferente de la señal original, la señal también va a estar distorsionada. ¿A qué podría uno aspirar adicionalmente después de hacer este filtrado perfecto y demás? ¿A qué podría uno aspirar para tratar de tener o disminuir la distorsión lo más que se pueda? ¿Qué podríamos hacer ahí? Algo que comentamos en la clase pasada. Multiplicar por un sistema que tenga, digamos, la forma inversa Correcto, al techo. correcto. Ajá, correcto. Habría que multiplicar por un sistema que tenga esa forma inversa, ¿verdad? Bueno, he hecho aquí a mano alzada y gracias por la anticipación. Al hacer yo eso, ese sistema debería ser un sistema, un filtro que sea más o menos así, ¿verdad? Que tenga la forma inversa. Tenga la forma inversa, entonces ese triangulito, digamos, que se hace hacia abajo debería ser, en teoría, perfectamente el contrario, ¿verdad? Del otro triangulito que va hacia arriba. Y esto es, como habíamos visto, lo que se llama un ecualizador. Eso sería un ecualizador. ¿Para qué? Para tratar de aplanar el asunto y tener la respuesta que teníamos antes. Entonces, eso es con lo que se podría jugar. Ahora, ¿es posible esa compensación perfecta? No, ¿verdad? Perfecta no. Perfecta no se puede. Este, no es posible compensar eso perfectamente, pero podemos aspirar a mejorar lo más posible la señal, ¿verdad? Entonces, estas son las cosillas que en el área de integridad de señales la gente se mete mucho, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde puedo lograr una compensación efectiva, ¿verdad? Lo más bonita posible para que la señal tenga la menor deformidad, ¿verdad? Vean que, bueno, esto era usando un filtro ideal, no existe. Siempre vamos a tener colas espectrales más allá, ¿verdad? Eso va a causar inevitablemente interferencia con otras señales, ¿verdad? En un sistema FDM, por ahí habíamos mencionado, ¿verdad? Recuerden, Frequency Division Multiplexing, entonces resulta que a mí me dan un espacio para transmitir y tengo un canal, hay canales de frecuencia, ¿verdad? Como el radio FM, que tiene canales de frecuencia. Entonces yo tengo canales de frecuencia asignados, este es un canal 1, este es un canal 2, etcétera. Tengo canales aquí y resulta que si esto me pasa, voy a tener mi espectro que debería estar confinado ahí, se me va a empezar a expandir, ¿verdad? Y va a invadir otro sistema. Entonces ahí es donde me da problemas en sistemas de Frequency Division Multiplexing, que yo no debo invadir canales vecinos, no puedo causar interferencia, ¿verdad? Debido a la dispersión del espectro.
Eso se llama spectrum spreading, ¿verdad? Esa dispersión del espectro es algo que ocurre y es un problema real. ¿Por qué es un problema real? Es un problema real, bueno, aquí esa paginita, porque en los sistemas de comunicación, o sea, uno tiene un tratamiento muy bonito de la señal, ¿verdad? Tenemos toda la circuitería, de no sé, supongamos que es un sistema ahí para transmitir datos, ¿verdad? Entonces, tengo un sistema de transmisión, ¿verdad? Transmisión. Yo trabajo, le pongo filtros, le pongo lo que quieran, ¿verdad? A mi sistema, tengo ahí transistores, tengo un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de componentes y tengo eso. Me esfuerzo y hago un buen sistema. Quiero transmitir inalámbricamente. Para transmitir inalámbricamente, la última etapa se llama amplificador de potencia. Antes de enviar eso a una antena y que las ondas puedan viajar. Bueno, ¿qué ocurre? Que los amplificadores de potencia, ¿verdad? Y esa es una característica. Los amplificadores de potencia, hay algo de lo que todavía no nos podemos quitar. ¿De qué está hecho un amplificador de potencia? ¿O cuál es el componente principal? Transistores. Siguen siendo transistores. ¿Y qué característica tienen los transistores? La respuesta de todos los transistores es como así. Y entonces tenemos regiones lineales, pero tenemos regiones no lineales. Si yo quiero ir a mucha potencia, ¿qué va a pasar? Que empiezo a enviar la señal, ¿verdad? Empiezo ahí, y si le doy mucha potencia para llegar más lejos, empiezo a entrar aquí. Y si empiezo a entrar acá, tenemos lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? El momento en que yo empiece a entrar en estas curvas, me salgo de la región lineal y empiezo a tener no linealidad. ¿Cómo se cura eso? Bueno, se compran transistores que tengan un rango lineal mucho más amplio, que son transistores más caros, gastan más energía porque hay que tenerles un punto de vías, ¿verdad? De polarización del transistor y consumen mucha corriente. Casi todos esos transistores son transistores tipo EJT que consumen más corriente. Y es todo un mundillo eso. ¿Cómo cuidar que mi transistor no aplique deformaciones en la señal que incidirían en la calidad de la señal, ¿verdad? Si fuera audio se oiría feo el audio, pero que no expandan el espectro, aquí es lo principal, porque si yo expando el espectro, me meto en broncas con la Sutel, por ejemplo, ¿verdad? Empiezo a tener interferencias con otros canales. Y esto es particularmente importante en sistemas modernos, que usan, digamos, los sistemas digitales usan un montón de canales pequeñitos, ¿verdad? Muchos canales contiguos, y cada día la separación entre canales es más estrecha. Antes los bandas guardas eran más amplias, las bandas guardas es la banda que se deja entre canal y canal, porque los sistemas eran más malitos, ¿verdad? Hoy en día son más estrechos porque la tecnología pues ha permitido el desarrollo de estos sistemas. El detalle que es que hay que cuidarse mucho de ese amplificador, ¿verdad? Entonces, no es como que yo voy a fabricar un amplificador de potencia en la proto, ¿verdad? Y lo voy a poner a andar, voy a tener problemas. Eh, por eso este mundo de los amplificadores de potencia es un mundo caro. No son tan populares porque no todo el mundo pone transmisores de este tipo, ¿verdad? Pero entre más potencia yo tenga, más riesgos corro de interferir en otros canales. Entonces eso sí quiero que les quede ahí como bien claro. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, hagamos la acostumbrada pausa de los 10 minutitos de ahorita. Hagamos la pausa y seguimos en 10 minutos. A nivel de sistemas,
Las distorsiones que tenemos son lineales o no lineales, básicamente. Caracterizado por aparecen nuevas frecuencias o el contenido en frecuencias es el mismo, aunque su proporción varíe, de modo que tengamos un paquete espectral diferente del que teníamos antes. Una manera de medir eso es lo que se llama la distorsión total armónica. La distorsión total armónica, THD por sus siglas en inglés, es algo común que se utiliza, es una medida, como dice ahí, ¿verdad? Es una medida de la distorsión de un sistema. Se aplica mucho en energía, pero eso no quita que también se aplique en comunicaciones, típicamente de un filtro o un amplificador. Entonces, los filtros amplificadores me distorsionan, ¿verdad? Entonces, hay calidades, calidades de amplificadores y filtros, y entonces yo me puedo fijar en el caso de un filtro, cómo filtra, pero también me puedo fijar en la cantidad de distorsión que aporta. De igual manera, puedo hacerlo con un amplificador. Puedo ver la cantidad de distorsión que aporta, ¿verdad? Se suele expresar como un porcentaje, la distorsión total armónica, que es algo común, digamos, que se mide mucho. ¿Cómo se mide, cómo se ve esta distorsión total armónica? Resulta que, bueno, para una señal de salida, ¿verdad? Que genera coeficientes de orden superior, aquí tengo el mismo problema con el polinomio también voy a arreglarlo acá, básicamente copié la ecuación del otro lado, entonces se arrastra ahí el asunto. Sabemos que un sistema va a tener la sumatoria de estos polinomios, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Y entonces la distorsión armónica, ¿cómo se mide? ¿O cómo se determina? Se dice que la total harmonic distortion, porcentaje, por eso está multiplicado al final por 100%, es tomar los coeficientes de los distintos armónicos, la sumatoria de todos los armónicos, los términos armónicos. Cuando hablamos de términos armónicos, ¿de qué estamos hablando? De los términos múltiplos de la frecuencia fundamental. El término A1 es el que representa la frecuencia fundamental. Entonces, este de acá es frecuencia fundamental. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de un G2 de T, que estaría dado con un coeficiente A2, ¿verdad? Esto sería el segundo armónico, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, la 3 que me va a dar un G3 de T, eso sería el tercer armónico, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, vean que la sumatoria aquí va desde n igual 2, o sea, a partir del segundo armónico del segundo múltiplo, hasta el armónico K, va a ir subiendo, y divididos entre el armónico fundamental. Básicamente es una comparación de cuánta dispersión, puede decirse, de la señal tenemos en los distintos armónicos respecto al armónico fundamental, que es A1. En un sistema lineal invariable, ¿verdad? Buena teoría, digamos, un sistema que no produzca distorsión, bueno, uno va a tener que si yo le aplico una señal de una frecuencia, lo cual sería un tono cosenoidal, un tono senoidal, ¿verdad? Entonces, yo vengo y le digo al sistema, le aplico al sistema, ¿verdad? Coseno de omega 1 de t, por decir algo. Entonces, a la salida yo tendría coseno de omega 1 de t. Eso es lo que yo tendría un tono, nada más. Entonces, el sistema es lineal y me entregaría solo eso. En un sistema no lineal, que son los que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Bueno, que yo le aplico eso, pero adicionalmente me aparecerían
armónicos. ¿Y por qué armónicos? Por los términos cuadráticos, etcétera, ¿verdad? De ahí salen múltiplos. Ahorita vamos a refinar un poco ese asunto, pero esto se hace con términos que se les aplica una frecuencia, ¿verdad? Entonces, yo le aplico una frecuencia y tengo múltiplos. Entonces, por ejemplo, del término g cuadrado, voy a tener un múltiplo. ¿Por qué? Porque sabemos que el coseno cuadrado de A es igual a un medio más un medio del coseno de 2A, ¿verdad? Eso es una identidad trigonométrica. Entonces, si yo tengo eso, ¿verdad? Y aquí A es omega 1 de t, voy a tener una componente CD. Y aquí voy a tener una componente 2 omega 1 de t, ¿verdad? Segundo armónico. Tengo un contenido de un segundo armónico, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un sistema de estos, voy a tener armónicos 2 omega 1, voy a tener 3 omega 1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es tomar como referencia el armónico fundamental, que es el que yo quisiera, si no quisiera distorsión, ¿verdad? Y sumar todos los coeficientes de los otros armónicos, se suman al cuadrado y luego se le saca raíz cuadrada. Eso es para eliminar, digamos, el factor cuadrático. Eso es porque pueden haber coeficientes negativos, básicamente. Entonces, al hacerlos al cuadrado, todos los hacemos positivos, hacemos la sumatoria de ellos y le sacamos raíz cuadrada. Es como sacar un valor cuadrático medio, ¿verdad? Pero al sacarle la raíz cuadrada queda comparable. Si fueran coeficientes de voltaje o algo así, ¿verdad? Al elevarlos al cuadrado quedan como de potencia normalizada y al sacarle raíz cuadrada pues vuelven a ser voltaje. Entonces los comparo con el fundamental y los multiplico por 100. Acá es totalmente permisible, digamos, el hecho de que tengamos distorsiones totales armónicas muy grandes, ¿verdad? Que si yo, en un caso, yo podría tener, en un caso extremo, podría tener distorsiones totales armónicas mayores al 100%, ¿verdad? Una señal que tenga componentes armónicas muy fuertes, incluso por encima de la fundamental. Podría ser, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, un sistema que me destroza una señal original, que podría ser el caso, por ejemplo, de una señal en audio que la hago pasar por un distorsionador. Entonces, uno puede encontrar un THD, qué sé yo, de un 300%. Cosas así, ¿verdad? Obviamente, les estoy hablando en este caso de un distorsionador, un aparato hecho para distorsionar señales. Eso es algo común que se ve mucho en energía, porque en energía se aplican señales periódicas, ¿verdad? Una señal cosenoidal debería ser pura y demás, pero resulta que la conexión de diferentes dispositivos genera distorsiones. Eso es muy común en la industria, donde hay muchos motores, porque los motores donde arrancan o en su funcionamiento demandan mucha corriente, y eso distorsiona la señal. Eso es muy típico, muy típico de cuando hay motores por características inductivas, capacitivas de otros dispositivos, pasa mucho. Entonces es algo que no es de nuestra área precisamente, que es calidad de energía. En la calidad de la energía yo quisiera en cualquier toma corrientes de una empresa medir una señal senoidal, pero a veces se lee como esta. Esta de arriba, digamos, es un caso típico de una señal con alta distorsión armónica. Generalmente son alrededor de las armónicas impares, la quinta, la séptima y la onceava, son las que dan más problemas. Eso es por características de muchos de los dispositivos. Entonces hay que ponerles filtros en las empresas, hay que poner filtros en diferentes puntos para eliminar componentes armónicos. A nivel de energía es relativamente sencillo. ¿En qué sentido? De que si yo hago el Fourier de esto, ¿verdad? Busco el espectro. Si es energía, tengo una fundamental en 60 Hz. Y entonces la segunda armónica, curiosamente, no molesta mucho.
como la tercera sí, sí molesta mucho, 180. La quinta también, 6 por 5, 30, 300, ¿verdad? La séptima también, 420 y demás. Pero entonces son señales que por su separación espectral son relativamente fáciles de filtrar, porque puedo aplicar un filtro, una cosa así. Generalmente los problemas son en industrias que tienen muchos motores. Entonces se aplican, como son motores, el problema es un problema inductivo. Entonces se le aplican lo que veíamos hace un rato, ¿verdad? Para revertir, le aplicamos lo contrario. Se aplican filtros capacitivos. Eso es algo muy común. Entonces, se le aplican filtros capacitivos, que también tiene que ver eso con el factor de potencia. Creo que eso en algún lado, en CA creo que se ve, ¿verdad? Power factor, por ahí anda la imagen. Esto es más de energía, ahí para ilustrar la imagen. Pero es algo que ocurre, digamos. Eso ocurre en energía, pero también ocurre en comunicaciones. ¿Por qué es importante la distorsión armónica? Bueno, porque es una medida no digamos la capacidad, pues la capacidad la vemos casi siempre cuando es algo deseado, pero sí de la característica distorsional que tiene un dispositivo. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, un amplificador no trabaja con una señal senoidal, yo puedo medir su tendencia o su calidad, digamos, como elemento que distorsiona o no distorsiona, midiendo la THD. Entonces eso es algo que se puede hacer, ¿verdad? Lo que les decía, uno es el armónico fundamental, a n los armónicos, los tonos armónicos para n mayor que 1, ¿verdad? No tomamos en cuenta el factor CD. Y entonces es algo que se usa para medir. Entonces, aunque el amplificador no transmita eso, tomo el amplificador, así como está, es un amplificador de potencia, le aplico un tono, entonces vengo yo acá y le aplico un tono coseno omega 0t, ¿verdad? Y mido la salida. ¿Cómo se mide? Con un analizador de espectros usualmente. Entonces yo tomo el analizador de espectros y me fijo en los valores, ¿verdad? Entonces uno ve las señales que vienen por acá, de repente por aquí anda el armónico fundamental y empieza a ver los distintos valores de los armónicos. Entonces van a estar igualmente espaciados, ¿verdad? Porque son armónicos, son puntos ahí. Entonces yo mido aquí, mido aquí, mido aquí, mido acá, ¿verdad? Y puedo hacer la medición a pie, por así decirlo, ¿verdad? Como el analizador de espectros me da señales de potencia generalmente, entonces el A1 tengo que agarrarlo y sacarle raíz cuadrada ahí para hacer eso, ¿verdad? Y luego la suma de estos, nada más hago la suma y le saco raíz cuadrada después. Entonces por ahí se puede medir la distorsión total armónica y entonces el aparato cuando me lo venden me dicen, bueno, el amplificador que yo le estoy vendiendo tiene una distorsión total armónica de tanto. Obviamente, entre más bajo sea ese valor, más carito es el aparato, ¿verdad? Porque es más fino, más puro, digamos, espectralmente hablando es mucho más puro, ¿verdad? Y obviamente, bueno, el fabricante lo va a especificar y va a decir, bueno, su amplificador es para una potencia máxima de tanto, con una distorsión total armónica de tanto. Usualmente, ¿lo podré llevar a más potencia? Sí, pero ¿qué va a pasar? Más potencia, no linealidades, y ahí la distorsión total armónica va a ser mayor, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer otras componentes. Entonces, bueno, para que presten atención ahí a esos detalles. Entonces, bueno, hay analizadores de distorsión o manualmente con el analizador de espectros, así como les decía. El analizador de distorsión se usa mucho en energía, se conecta en algún punto de la red, nada más. Ahora ahora hay muchas cosas muy sofis, ¿verdad? Se conecta al tomacorrientes, un dispositivo, y queda leyendo un ratito y te reporta cuál la calidad de la energía en un sistema determinado. Claro, eso basado en que se conoce que la fundamental son 60 Hz. También se puede medir la enésima distorsión armónica, ¿verdad? A veces me interesa nada más saber cuál es la distorsión armónica de un armónico,
¿verdad? En particular. Entonces, a n sobre a1, ¿verdad? Por 100. Eso es para saber, digamos, yo puedo sacar la distorsión total armónica, pero si quiero saber cuál está molestando más, voy sacando las enésimas y ahí me doy cuenta cuál es la que da el mayor problema, dónde tengo que poner énfasis en un filtro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo que se maneja usualmente por ahí. Otra cosa que hace falta, que no hemos visto hasta el momento, es la distorsión de intermodulación, IMD, Intermodulation Distortion. Bueno, aquí está. Que es algo común, muy común en audio, que se da mucho, y es la distorsión que produce la interacción de dos tonos o frecuencias aplicadas a un sistema no lineal. Aquí hay que hacer una diferencia con lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? La THD, ¿cómo mido yo la THD? Le aplico un tono, ¿verdad? Entonces, le aplico solo una frecuencia. Una frecuencia, hago la medición y tengo a la salida el THD. La IMD, y ya vamos a ver por qué hay que hacer esta medición, es cuando yo le aplico dos tonos. Hago una aplicación de dos tonos, entonces lo que mido es la IMD. Y de aquí salen un par de cosas que son relevantes. Esa página ahí está vacilona, ahí está la referencia, pueden chequearlo, eso es algo conocido desde hace mucho, ¿verdad? La IMD, entonces, lo que hace es que se aplican dos tonos a la entrada del sistema. Entonces, ven omega 1 y omega 2. Le aplico dos tonos. Estamos usando ahí coeficientes de A mayúscula. Entonces, es como agarrar F1, F2, ¿verdad? Combinarlos, por eso es una suma. Y y lo aplico aquí, el device under test. Eso es el DUT, ¿verdad? Entonces, la medición de dos tonos es muy típica para poder medir esto y poder ver qué es lo que pasa. Y es que algo interesante que vamos a ver es la relación que puede darse entre las distintas frecuencias que se dan. Ok, supongamos un término de segundo orden, A2 G cuadrado de T. Un término cuadrático muy común en muchos sistemas y para empezar a verlo, pues es fácil de verlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esto, entonces tengo A2, G2, ¿verdad? Entonces vean que esta es la señal. G2 no, G cuadrado. Esta es la señal, entonces es A2 y todo esto, A1, sen de omega 1, ¿verdad? Etcétera, al cuadrado. Entonces, desarrollamos eso. Entonces ahí hay una fórmula notable, ¿verdad? Me va a quedar A1 cuadrado, sen cuadrado. Luego dos veces A1, A2, ¿verdad? Más A2 cuadrado, sen cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa parte eso que se da ahí, creo que después voy a cambiarle los nombres aquí para que no se confundan A mayúscula, A minúscula, ponerles B a esto, nada del otro mundo. Pero igual funciona. Vean lo que ocurre acá. Con el término cuadrático, que es el que estamos analizando ahorita, tengo acá sen cuadrado. Por la igualdad que hicimos hace un rato, eso me va a dar, o sea, solo del término seno cuadrado, yo voy a tener un medio más un medio. Bueno, eso es seno, entonces esto queda menos un medio de coseno, ahorita vemos eso, de 2 omega 1, ¿verdad? De T. Término armónico. ¿Todo bien? Aquí también voy a tener un término armónico, ¿verdad? De ese sen cuadrado omega 2, pues también voy a tener un medio menos un medio. Es menos un medio porque la igualdad es diferente para un seno que para un coseno, ¿verdad? Entonces voy a tener coseno de 2 omega 2 de T. ¿Ok? Término armónico, ¿verdad? Omega 2. Ya vimos cómo son los términos armónicos, eso todo bien. Sin embargo, lo interesante para nosotros ahora va a ser analizar esto. Aquí yo tengo un producto.
un producto de un seno de una frecuencia por un seno de otra frecuencia. Chequeemos eso que está por ahí. Entonces, esta es la misma expresión que teníamos ahí para referencia. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, el primer y último término producen distorsión de las en las armónicas 2F1 y 2F2, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, en cuadrado es igual a un medio menos un medio de cos de 2A, eso es igualdad trigonométrica. Entonces, lo que acabo de escribir, ¿verdad? Son los términos que tenemos ahí. 2 omega 1, 2 omega 2, segundos armónicos que están presentes, pero eso es solo parte de la historia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de aquí, solo de esto, vamos a tener eso que está ahí. Es distorsión ya porque me está dando términos que antes no existían. Bueno, es difícil aquí, dependiendo de los valores que haya tenido, ¿verdad? Ahí puse solo algo para ilustrar, pero así como está, ¿verdad? Yo tendría que, sin fijarse en las magnitudes, pues esto sería un F1, ¿verdad? 2F1 va a ser el doble, y tendría de por acá, por el tipo de dibujo, ¿verdad? Este sería también un F2 y ese va a ser el doble, digamos. Entonces, esto me aporta distorsión armónica innegable. Pero eso es algo que no nos sorprende, digamos que ya habíamos visto del THD. Sin embargo, el término del centro, o sea, estamos hablando de este término que está ahí, es el que produce la IMD, lo que estamos llamando ahorita la Intermodulation Distortion, ¿verdad? O modulación cruzada. Que vean que esto es lo interesante. En el caso anterior que vimos con el término cuadrático, aparecen estos términos armónicos, ¿verdad? O sea, si yo le aplico solo un tono, eso va a estar ahí. Si yo agarro mi device under test, aprovechando que decía ese nombrecillo para acordarse, y yo lo aplico solo F1 y yo sé que mi device under test tiene una característica cuadrática, entonces yo sé que a la salida voy a tener F1, pero también voy a tener 2F1. Eso es innegable. Y sé que si por aparte le aplico un F2, voy a tener F2 a la salida y voy a tener un término armónico F2, por ser el dispositivo de característica cuadrática. Y eso no se lo quita a uno, ¿verdad? Sin embargo, eso va a aparecer aplicando solo un tono. Aplicando la suma de los dos tonos también aparece. Lo interesante es que cuando yo aplico la suma de los dos tonos, ¿qué va a aparecer al aplicar la suma? Este término que está aquí. Este término que es una multiplicación de uno con otro, ¿verdad? En el momento en que yo suprima una de las frecuencias, este término desaparece. Porque si yo suprimo una de las frecuencias, vean acá, al suprimir una de las frecuencias, yo llego y digo, bueno, sí, voy a eliminar esta frecuencia. A2 lo hago 0. La manera de suprimir, ¿verdad? Haciendo el coeficiente A2 0. Si yo hago A2 0, aquí se ve, A2 0, entonces el término del medio se me va. Entonces, si se nos va S, lo perdemos. Entonces, para que este término exista y esté presente, yo necesito de la presencia del término de omega 1 y la presencia del término omega 2 para que ellos se multipliquen. Y entonces, como tengo una multiplicación de esos, por eso es que se dice intermodulación, porque es un término que aparece cuando yo, por la presencia de uno y de otro. Y entonces de su multiplicación es que tenemos lo que vamos a ver. Bueno, aquí ya tenemos los que veíamos. El término cruzado. Estos términos aquí me va a dar una presencia no armónica, que ya vamos a ver, ¿verdad? Porque no están presentes en múltiplos de F1 de M2, en múltiplos enteros, entonces es lo que hace falta poner. Voy a ponerme una notita aquí para agregarle ahí.
que lo que queremos ver es en múltiplos enteros. Porque, bueno, un múltiplo podría ser 1.5, ¿verdad? Más, para precisarlo mejor, múltiplos enteros, ¿verdad? Chequeamos eso. Este es el término, ¿verdad? Omega 1, omega 2. Ahí están con sus coeficientes y todo eso. Entonces, cuando yo hago eso, hay que usar una identidad trigonométrica. Ahí debería agregarla, no la agregué, la identidad trigonométrica, para que quede más claro. La identidad trigonométrica de sen de 1 y sen de 2 es este coseno de la diferencia menos coseno de la suma, un medio. Por eso es que el 2 de aquí desaparece, ¿verdad? Entonces, ahí lo que uno tiene es que sen de A por sen de B es igual a un medio de coseno de A menos B menos un medio de coseno de A más B. Esa es la identidad que hay que agregar ahí. Entonces, cuando yo hago eso, tengo una diferencia y una suma de frecuencias, lo cual es sumamente interesante. Hay componentes espectrales de la suma y de la diferencia de frecuencia. Esos componentes espectrales no son armónicos, ¿verdad? Donde tenemos F1 menos F2 y F1 más F2. ¿Ok? Eso va a aparecer ahí. Un comentario aquí, que algo que siempre se pregunta, que si yo típicamente uno dice, bueno, F1, no sé, 100 kilohertz y ponemos F2, por decir algo, 150 kilohertz, ¿verdad? Valores ahí, cosas muy típicas que se suelen poner por ahí. Entonces mucha gente viene, agarra la identidad y hace de acá y hace F1 menos F2, ¿verdad? Entonces son 100 menos 150, entonces le da menos 50 kilohertz. Y más de uno es así como, pero, ¿sabe qué pasó ahí? Menos 50 kilohertz, ¿verdad? Espectralmente eso me da algo aquí en menos 50. Tengo una componente, ¿verdad? Porque es un coseno que está ahí. Pero recuerden que toda frecuencia negativa tiene una contraparte positiva. Por eso es que trabajamos con espectros bilaterales. Entonces, si existe menos 50, existe 50. Punto. Entonces, que no los asusten los valores negativos, ¿verdad? Es común que esto aparezca por ahí, así está especificado en la teoría y demás. Entonces da igual, digamos, cómo se hace la diferencia. Se hace de un lado que me dé positivo, entonces si hago positivo existe la negativa, y si lo hago que me da negativo, pues existe la positiva. Entonces que eso no sea mayor problema. Ahora, vayamos más allá. Un término de tercer orden, A3G3, para poder ver un poquito más qué ocurre. Sería A3 y la suma, ¿verdad? A1 sen de omega 1, A2 sen de omega 2, todo al cubo. Desarrollo esa parte, ya se va haciendo grande, ¿verdad? No es nada del otro mundo, podemos aplicar la que ya teníamos y multiplicarle otra vez el término, ¿verdad? Pero entonces, al ver eso, ¿qué me queda? Un término al cubo, ¿verdad? O dos términos al cubo de cada uno. Esos términos al cubo, si uno los desarrolla, me van a dejar terceros armónicos. Digamos, eso es algo que ustedes tienen que revisar y tienen que chequear, ¿verdad? Pero ahí van a ver que hay 3F1, 3F2, que son armónicos. Sin embargo, aquí que tenemos sen cuadrado y sen de omega 2. Sen de omega y sen cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí también tenemos términos cruzados, ¿verdad? Mientras que este es me va a dar un tercer armónico, y aquí también voy a tener un tercer armónico.
pasen por esas igualdades, convénzanse de cómo es, ¿verdad? No solo crean. Entonces, el primer y último término producen los 3F1 y 3F2, ¿verdad? Que se ven en la THD, todo bien, ¿verdad? Pero los otros términos me producen esas características, ¿verdad? Me producen productos cruzados en frecuencias no armónicas. Por acá ya uno empieza a chequear un poquito de algunas de las cosas. Ahí puse varias imágenes, ahí están las referencias. De qué es lo que empieza a pasar, ¿verdad? Que yo aplico F1 y F2 y ya vimos cómo aparecen las diferencias y las sumas de esas frecuencias, ¿verdad? Entonces, vean, aquí están las diferencias, F2 menos F1, F1 más F2 empiezan a aparecer ahí. Esos son los términos de segundo orden porque salieron del G cuadrado que vimos hace rato, ¿verdad? Este también es de segundo orden. Entonces tenemos esto acá. Bueno, aquí se ve, este es término armónico y este es término cruzado, ¿verdad? Pero estos son de segundo orden porque salen del cuadrado. Sigamos chequeando, ¿verdad? Esos términos no armónicos se les conoce como productos de intermodulación, es el nombre que tienen. Los productos de intermodulación, o sea, la modulación de intermodulación o la distorsión por intermodulación es cuando le aplico varios tonos y de ahí salen los productos de intermodulación, que son esos términos cruzados. Entonces, veamos con más detalle uno de los términos. Pues, bueno, ahí van los coeficientes, ¿verdad? Son puras constantes. Podría ser que la multiplicación de esos coeficientes haga que algunos se hagan muy, muy pequeños. Habría que ver ya los valores específicos. Pero espectralmente me interesa ver esto. Entonces tengo un sen cuadrado omega 1 y un sen de omega 2. Entonces, cuando reviso eso, digamos, cómo verlo, hay muchas maneras de verlo. Una de las igualdades es esta, ¿verdad? Con ese sen de omega 2 y pasando esto a ahí creo que hace falta algo para ver. No, está bien. Porque 3 medios, aquí está el 2, sí. Entonces, sen cuadrado es la igualdad me va a dar un medio menos un medio del coseno de 2 omega 1. Eso está bien. El medio está aquí. Ese 2 que está aquí se fue ahí. Sen de omega 2. Expando esa cosa, ¿verdad? Entonces multiplico el sen. Entonces aquí me queda. Y me va a quedar un sen por coseno, ¿verdad? Entonces del sen por coseno me salen estos otros dos términos. Están ahí. Esas son puras identidades trigonométricas que ustedes deberían de tener una tablita por ahí para poderlos ver. Tenganlas a mano. Consejo, ¿verdad? Pero vean que es lo interesante. De ese término de intermodulación, entonces, ¿qué me aparece? Bueno, me aparece sen de omega 2. Término frecuencia fundamental de las que estábamos viendo, porque aplicamos omega 1 y omega 2. Pero ¿qué me aparece aquí? Me aparece 2F1 más F2. Y aquí me aparece 2F1 menos F2. Empiezan a aparecer productos de intermodulación. Términos que solo aparecen si yo tengo varias componentes ahí, ¿verdad? Y bueno, y el tercer término, ¿verdad? El otro término que estaba en la otra ecuación sería sen de omega 1 y sen de omega 2. ¿Qué me va a dar Ahí ya está solo el resultado, ¿verdad? Pero entonces aquí yo tengo 2F1, 2F2, perdón, más F1 y 2F2 menos F1. Aquí tenía 2F1 más F2 y aquí tenía 2F1 menos F2, ¿verdad? Vean que la suma de los coeficientes de esto me dice el producto. Aquí me dan 2F1 más 1F2, 3. 2 más 1, 3. 2 menos 1, ¿verdad? 3. O sea, este 2 más el 1 de acá me da 3. 2 y 1, 3, 2 y 1, 3. Son términos de tercer orden que se presentan ahí. Entonces, aquí se ven algunos términos, ¿verdad? Esto es con un ejemplillo también. Ahí está un ejemplo. Entonces, tenemos dos frecuencias fundamentales, 250 y 300.
Entonces vean aquí, términos de tercer orden, 2 y 1, 2B, ¿verdad? Estos son de quinto orden, A más B, término de segundo orden, etcétera, ¿verdad? De la imagen anterior también se podían ver mucho. Aquí estaban los de tercer orden, ¿verdad? Aquí aparecen los de tercer orden y están 3 F1, 3 F2, ¿verdad? Entonces ven que empiezan a aparecer una gran cantidad de términos producto de esa multiplicación. Eso es lo que se llaman productos de intermodulación. Entonces tenemos presencia espectral en frecuencias no armónicas, tan solo analizando unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Y ahora, uno podría decir, bueno, entonces si se tiene, por ejemplo, un bandpass filter, podemos suponer lo ideal y lo que quiera, ¿verdad? Y si se quiere la salida en F1 y F2, ¿verdad? Suponiendo un F1 más o menos parecido a F2, no muy distintos, ¿verdad? Los productos 2F1 más F2 y 2F1 más F1 estarán fuera de la banda de paso y no hay problema. Entonces, qué sé yo, si agarramos, eso lo que quiere decir es que si F1 es, por ejemplo, 100, F2 es igual a 110, ¿verdad? Entonces, 2F1 más F2 me va a dar 2 por 100, 200, 310 sería, ¿verdad? Estamos lejos, ¿verdad? De igual manera, 2F2, por ejemplo, más F1, ¿verdad? Son 220, son 320. Eso está larguísimo. Espectralmente, no hay mucho problema. Entonces yo digo, si tengo 100, tengo 110. Y las otras están lejos, ¿verdad? 310 y 320. Filtrables, claro que sí. Un filtrillo ahí no muy bueno, me las elimina. Y mato los productos de intermodulación. Todo bien. Pero ¿qué va a pasar? Vean los productos 2F2 y 2F1. 2F1 con los que hablábamos, ¿verdad? Serían 200 menos 110, ¿verdad? Y 200 menos 110 me da 90, ¿verdad? No, me da 100. Para ver, no, 90. Me daría 90. Y 2F2, 220 menos 100, ¿verdad? Me da 120. Y si están muy cerca de la banda de paso. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando de tener productos, de que yo tengo 100, 110, pero tengo productos que estorban, que salieron ahí nuevos, que me distorsionan. Tengo uno en 90 y uno en 120. Y trate usted de filtrarme eso. ¿Qué filtro real me logra filtrar eso? Esos productos de intermodulación están estorbando mucho, van a estar ahí presentes. Y eso es un problema, ¿verdad? Ahora, la magnitud del problema depende del valor relativo de los coeficientes que tengamos ahí, ¿verdad? Esos coeficientes son los que dan problemas. Es otra imagencilla, ¿verdad? Pero también presentando incluso productos de cuarto orden. Vean que son productos de cuarto orden porque aquí tienen 2FA y 2FB, 2 y 2 son 4. 2FB, 2FA, 2 y 2 son 4, ¿verdad? Etcétera. Entonces empezamos a tener un montón de frecuencias. Entonces vean que aquí están las fundamentales. Entonces sí, la pregunta es, bueno, ¿puedo filtrar algunos? Sí, sí puedo filtrar algunos. Pero hay un filtro real, de no sé, por muy bueno que sea, me va a hacer algo así, ¿verdad? Estos de tercer orden, fatales. ¿Qué hago con ellos? Complicadísimo, ¿verdad? Muy, muy complicado. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo. Bueno, con 100 y 101. Entonces, ahí juegan con las frecuencias y aquí se grafican. F1, F2, los de tercer orden, vean, de 100 a 101, 99 a 102, 98 a 103. Claro, aquí están muy juntos, 100, 101, ¿verdad? Pero empiezan a aparecer un montón de productos ahí de intermodulación.
Y eso es jodido, ¿verdad? A nivel de cualquier sistema, eso es complicado. Y lo que hay que decir acá es que, bueno, esto es para poder medir los productos de intermodulación, ¿verdad? Para hacer una medición de cómo quedan, que se hace con, con tonos muy particulares. Un amplificador de audio o de otros, mentiras que manda tonos así particulares. Pero ¿qué es lo que va a mandar? Imagínense un sistema de voz que tiene así, ¿verdad? Entonces el sistema de voz en frecuencia por lo menos llega ahí alrededor de 7 kHz, no sé, una cosa así. Y lo que tiene son un montón de componentes de frecuencia. Adivinen qué van a pasar con estas componentes de frecuencia. Yo tengo componentes aquí, 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 ¿verdad? Los podría ver como una sumatoria prácticamente infinita de funciones delta. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas componentes de frecuencia? Se cruza terriblemente, terriblemente. ¿Verdad? Entonces, los productos de intermodulación hay que tenerlos bajo control. ¿Cuál es la mejor manera de tener bajo control los productos de intermodulación? Trabajar en sistemas lineales. Y a nivel de comunicaciones, entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con la linealidad del dispositivo con el cual uno esté trabajando. Si no hay linealidad, tenemos grandes problemas en los sistemas. Necesitamos linealidad. Y en cuanto empecemos a irnos a regiones no lineales, vamos a tener productos de intermodulación y vamos a tener todo este montón de problemas. Ahí les aconsejo que se convenzan de eso, ¿verdad? Que agarren con calma los cosenos y todo y empiecen a ver los valores para que se convenzan de esa parte. Hagan ese ejercicio, es importante, y tengan a mano identidades trigonométricas porque siempre se trabaja esta forma. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay, ya se nos fue el tiempo por acá. Entonces, sí, sería por hoy. Y nos veríamos el próximo martes para seguir con esta parte de distorsión. Ya, bueno, ya nos falta una distorsión, que es multitrayectoria, y luego ya empezar a ver los términos de ruido, que es una parte también interesante, ver cómo se modela y cómo se trata el ruido en sistemas de comunicación. Entonces, que les vaya muy bonito, que estén muy bien.